Sí, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Hoy Jodavis y yo tenemos el inmenso honor de estar conversando con un cubano que yo admiro muchísimo y que es un miembro prominente de la comunidad cubanoamericana en los Estados Unidos. Tengo en la línea al congresista Lincoln Díaz Valar. Buenas noches, Lincoln, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Liu. El honor es mío. El honor es mío por poder conversar contigo y con Jodavis, ambos grandes patriotas cubanos. Muchas gracias por eso. Quería empezar preguntándote quién fue Rafael Díaz Valar, tu padre, en la política cubana. Rafael Lincoln, porque también su padre era Rafael, o sea, mi abuelo se llamó Rafael José, y estuvo en la política también, fue alcalde de Banes, y representante de la Cámara. Fue alcalde de Banes en el 32, había sido presidente del Consejo Municipal aún antes de eso, y después en el año 36 fue electo representante a la Cámara. Entonces, bueno, mi padre, respondiendo a tu pregunta, Rafael Lincoln, también fue político, fue líder juvenil. Primero organizó la juventud del Partido de Acción Unitaria, que se conocía como la Juventud del Pau, que fue una extraordinaria obra porque mi padre lo hizo sin dinero y en unas circunstancias muy difíciles, pero ¿En qué año fue eso? Comenzando en el 48, cuando regresó Batista del exilio, porque había estado exiliado 4 años, Batista, en los años de Grau San Martín. Entonces mi padre conoció a Batista en el año 48, cuando mi padre tenía 22 años, y comenzó a organizar la juventud del nuevo partido que fundó, que se llamaba Acción Unitaria, y después entonces fue mi padre electo representante a la Cámara cuando hubo elecciones en el año 54, y aunque no pudo tomar posesión de su cargo, fue electo en las muy difíciles y muy cuestionadas elecciones de 1958, pero fue electo el senador más joven de Cuba. Así que a una edad muy temprana, o sea, porque tenía 32 años cuando salió de Cuba, y había tenido cargos de importancia, ¿no? Y fue siempre, por ejemplo, después del golpe de Estado del 52, el electoralista por excelencia, o sea, siempre luchó porque hubiera elecciones para que se devolviera la soberanía al pueblo de Cuba. Fue un gran creyente en las elecciones. Yo me acuerdo que él siempre decía: la peor elección es mejor que la mejor violencia. Y entonces, ¿por qué Batista da el golpe de Estado en 1952? Nunca lo debía haber dado. Yo siempre he pensado que fue injustificable, inaceptable. Mi padre me contaba y lo contó en sus memorias en Cuba Intrahistoria, que pusimos en el internet. Si se va a larosablanca.org, la Rosa Blanca una palabra, .org, ahí pueden ver, los lectores pueden ver el libro Cuba Intrahistoria, una lucha sin tregua, las memorias de mi padre. Él explicó, hombre, y cuántas veces no tuvimos conversaciones sobre ese hecho. Él decía que no se debe ser reduccionista, no se debe ser superficial en el estudio de la historia. Hubo muchos otros errores muy serios en la República, no solo el golpe de Estado del 52. Sí. Explica él en Cuba Intrahistoria como Batista, por cierto, que Batista no tenía, cuando regresó del exilio en el 48, intenciones de dar el golpe de Estado, a pesar de que muchos se lo pidieron, incluyendo el joven Fidel Castro.
que quería que Batista diera un golpe de Estado, porque el Castro siempre tuvo esas inclinaciones, ¿no?, hacia la fuerza. Pero bueno, explica él, mi padre, sobre todos esos factores, que Batista se sintió arrinconado por el uso de los recursos del Estado para fines políticos, se sintió arrinconado por la violencia contra sus partidarios, pero el hecho es que a pesar de todo eso, en mi opinión, fue injustificable y fue inaceptable y constituyó una tragedia el golpe de Estado del 52. Eso sin duda cambió el destino de Cuba, ¿no? Obviamente. Sí, y hubo una continuación de errores, porque naturalmente lo que mi padre siempre intentó después del golpe de Estado fue que se celebraran elecciones. Se celebraron, por cierto, elecciones en el 54, y cuando digo que continuaron los errores, la oposición fue a la abstención. ¿En el 54? Sí, y aún así, aproximadamente el 40% de los senadores y representantes que salieron electos en el 54 fueron de la oposición. Aún después de que el líder de la oposición, Grau San Martín, declaró que iba a la abstención y pidió la abstención por parte de los votantes suyos. Pero bueno, como te digo, hubo una continuación de errores, y lo que yo siempre pues recuerdo son esas palabras de la peor elección es mejor que la mejor violencia, y mi padre siempre luchó por que se resolviera la crisis cubana pacíficamente y a través de una solución electoral. Y naturalmente no fue el único, porque por ejemplo Andrés Rivero Agüero, que resultó en esas muy cuestionadas elecciones de 1958, resultó elegido presidente. Él también era un gran electoralista, Rivero Agüero, y había declarado que iba a convocar unas nuevas elecciones. Así que por eso, Liu, te digo que hubo una serie de errores, continuaron los errores, que conllevaron a, naturalmente, que él pudiera surgir en la escena de Cuba, el que ha destruido a la República, que mi padre llamaba, yo creo de una forma muy apropiada, el loco endemoniado. Sí, muy apropiado. Incluso mucha gente, no solo en Cuba, sino en el mundo entero, apoyó el castrismo que estaban haciendo en ese momento, incluyendo los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos reacciona, digamos, de algún momento, se implementa el embargo. ¿Por qué fue que se impuso el embargo en primer lugar? Es interesante porque es muy importante recordar que Estados Unidos fue constituyó uno de los grandes apoyos de Fidel Castro, y el presidente Eisenhower no se enteró hasta el 20 de diciembre de 1958, según los documentos que ahora se pueden leer, que aquí se llaman desclasificados, o sea, que se hicieron públicos, ¿no? Sí. Después de esa época. El 20 de diciembre se enteró el presidente Eisenhower de que Fidel Castro, que ya se veía que iba a tomar el poder, tenía comunistas en su entorno, incluyendo el Che Guevara y otros, y quedó azorado e impactado el presidente Eisenhower. Demuestra, ¿no? Eso, primero, cómo era la manera de gobernar del presidente Eisenhower. Estaba muy desconectado de lo día a día, ¿no? De las cuestiones cotidianas, y el secretario de Estado en ese momento, que por cierto, era un gran anticomunista,
John Foster Dulles, estaba enfermo de cáncer. Por lo tanto, la burocracia en el Departamento de Estado, el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, y aún más, de forma más impactante y seria, el encargado de los asuntos cubanos en el Departamento de Estado, que se llamaba William Wayland, que era un cubano, por cierto, que había emigrado después del año 33. Sí. Yo no voy a tomar demasiado tiempo en esto porque, no quiero aburrir a los oyentes, pero recomiendo que lean Cuba Intrahistoria, donde mi padre cuenta todos estos datos sobre William Wayland y cómo impactó. Bueno, solo con decir que William Wayland, el señor que en el año 58 era el encargado de la política cubana en el Departamento de Estado, su nombre verdadero era Roberto Montenegro, pero como se usa aquí el nombre de el segundo apellido, se puede usar el segundo apellido, él adoptó el nombre de la madre, que era Wayland, que era americana, y él había sido en el año 32 un miembro del Partido Comunista Cubano. Bueno, esto parece una novela. Increíble. Y en vez de continuar con estos detalles, solo sugiero su lectura. Ahora bien, todo esto lo digo porque lo que es innegable es que el Departamento de Estado, siguiendo las instrucciones de William Wayland, en ese momento, con un presidente que no se enteraba de lo que estaba pasando, un secretario de Estado que estaba enfermo, el Departamento de Estado y en efecto el gobierno americano estaba ayudando continuamente a Fidel Castro, y esa era la opción que escogió y que apoyó y que por el que luchó el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y esto, hombre, es importante porque tenemos que ver cómo es posible, ¿no?, que por ejemplo se habla del embargo ahora, pero muy poca gente habla del embargo contra Batista. Sí, porque a Batista le impusieron un embargo de armas y municiones. Sí, aún armas que había comprado no se las entregaban, porque, de nuevo, la decisión por parte del Departamento de Estado es que la única solución, hablé anteriormente como mi padre abogaba continuamente, y otros como Rivero Agüero, por la solución electoralista. Tenía que haber una solución pacífica, devolverle la soberanía al pueblo a través de elecciones, y habían muchos otros políticos cubanos, Márquez Sterling, muchísimas otras opciones en ese momento, que no tenían que conllevar la entrega al poder por la violencia a los violentos, a los asesinos, hermanos Castro. Pero bueno, esto es la historia que contribuyó naturalmente a conducir los destinos de Cuba donde llegaron, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, después de que entonces llega Castro al poder, y en el año 60 comenzó por confiscaciones, por ejemplo, a propiedades extranjeras, ¿no? Sí. Después de que él confisca las inversiones de Estados Unidos, entonces comienzan una serie de decretos presidenciales que aquí se llaman executive orders, o sea, órdenes ejecutivas, sí, que comenzaron a constituir lo que después se ha conocido como el embargo. El embargo hasta 1996 era estaba constituido por una serie de decretos presidenciales que comenzaron cuando Castro confiscó las inversiones de Estados Unidos en Cuba. Sin Y entonces ya eran varios, ¿no? Eran bastantes esos decretos presidenciales en 1996. Y entonces en ese año, en marzo de 1996, tras el derribo de las avionetas de los patriotas de Hermanos al Rescate, entonces y yo estaba en el Congreso, y con la ayuda de Bob Menéndez
y de Ileana Ros-Lehtinen, logramos convertir todos esos decretos presidenciales, sí, a los que he hecho referencia, que comenzaron en 1960, en parte de la ley de Estados Unidos. Qué interesante. ¿Y ahí fue donde codificaron el embargo? Sí, marzo de 1996. Fíjate, cuando yo llegué al Congreso, en enero de 1993, yo fui electo en el 92, el mismo año que fue electo Clinton, presidente. Entonces, y yo fui electo ese año, y Bob Menéndez también. Ileana Ros-Lehtinen había sido electa ya en el año 89. Por cierto, ya todo el mundo yo noté al llegar ahí que había un extraordinario respeto por los cubanos en el Congreso, y eso se debe directamente a la forma en que la conducta y la forma en que representó a su electorado desde el primer día Ileana Ros-Lehtinen. Y había respeto. Cuando Bob Menéndez y yo llegamos en enero del 93, notamos un gran respeto ya por los cubanos. Entonces eso lo había ganado Ileana. Entonces Bob Menéndez y yo continuamos, ¿no? Abogando por la libertad de Cuba, conjuntamente con Ileana. Yo me di cuenta en ese momento, en enero de 1993, porque yo pensé, acuérdate que ya había pasado lo que se llamó la ley Torricelli. Sí. Yo pensé que la ley Torricelli había codificado el embargo, pero no. El embargo estaba compuesto por decretos presidenciales que naturalmente pueden ser cambiados, pueden ser abrogados por otros decretos presidenciales. Oh, hasta ese momento cualquier presidente americano con un decreto lo podía quitar. Exacto. Y entonces imagina tú, cuando yo me di cuenta de eso, yo me quedé frío, porque yo vi que Clinton, empecé a comprobar. Me acuerdo en un viaje a Inglaterra, empecé a comprobar las intenciones de Clinton. En Londres, por ejemplo, un alto oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, que le dicen el Foreign Office, me acuerdo que nos dijo, después de la reelección del presidente Clinton, él va a levantar el embargo. Entonces, como yo veía que el presidente de Estados Unidos, Clinton u otro, iba a levantar el embargo antes de que comenzara una transición democrática en Cuba, entonces, bueno, como te digo, me quedé impactado, muy preocupado, y entonces comencé a tratar de codificarlo, o sea, hacerlo ley. Y entonces, cuando Fidel Castro creyó que tenía la luz verde para asesinar a los hermanos al rescate, la luz verde de Clinton. Sí. Entonces, como él es un asesino, esa es su vocación, la de Fidel Castro, igual que Raúl Castro. Entonces, ellos, por cierto, porque ellos no se machucan los dedos. No. Ellos saben cuándo pueden asesinar. Entonces, ellos vieron, por ejemplo, ellos asesinan, agreden a los cubanos desarmados, comenzando por las mujeres desarmadas. O sea, eso es lo que hacen ellos. Agreden, cometen violencia. Ahora, contra Estados Unidos, ellos siempre se han cuidado, ¿no? En el caso de Clinton, Fidel Castro llegó a la conclusión de que tenía la luz verde para asesinar a los hermanos al rescate, y lo hizo. Entonces, pero él no sabía, o sea, Fidel Castro, ni Clinton tampoco, que a consecuencia de los asesinatos de hermanos al rescate, yo iba a poder entonces codificar el embargo. Claro. Porque Clinton sintió la necesidad de declarar que iba a firmar la ley Helmut tras los asesinatos de hermanos al rescate, porque naturalmente fue un gran escándalo, ¿no? 3 ciudadanos y un residente de Estados Unidos desarmados en aguas internacionales, asesinados por una tiranía. Entonces el pueblo estaba
hombre, pidiendo acción. El pueblo americano siempre es muy justo. Y entonces Clinton dijo, voy a firmar la ley en bulto. Lo dijo públicamente. Y entonces en ese momento sí ya yo tenía la capacidad de actuar. Porque Clinton había dicho que iba a firmarlo. Entonces, cuando se produjeron, entonces, después de los asesinatos, el 24 de febrero, ¿no?, del 96, las negociaciones, me acuerdo que comenzaron el 28 de febrero, y como Clinton había dicho que iba a firmar la ley, entonces ahí sí teníamos lo que, por cierto, hay una palabra en inglés que no me viene a la mente en español. ¿Cuál? Que es leverage. Leverage. En inglés hay una palabra, leverage. Carga. Tú tienes leverage, por ejemplo, en una negociación, y para llevar adelante lo que estás empujando, lo que estás abogando, por lo que estás abogando en la negociación, leverage. En español, no sé, tienes la capacidad de acción. Esa es una palabra que falta en español. O a lo mejor es ventaja, ¿no? No, eso es advantage, ¿no? Baza. Hombre, se incrementan las ventajas, se incrementan. Pero bueno, tienes capacidad de acción. Sí, debe ser lo que en España se dice una baza. ¿Una qué? Baza. Basta. Cuando tú tienes baza, no, baza. Es cuando tienes como una carta, ¿sabes? Una carta, sí. Bueno, efectivamente, es una gran palabra en inglés. Una palabra que, por cierto, se usa en inglés americano, no tanto en inglés. Pero bueno, la cosa es que pudimos en ese momento llevar a cabo, concluir una negociación con la Casa Blanca que incluyó la codificación. En el primer párrafo de la ley, en el primer capítulo de la ley Helms-Burton, incluimos un parrafito que dice: todos los decretos existentes hoy, o sea, marzo de 1996, relacionados a Cuba, todos los executive orders and regulations, decretos presidenciales y regulaciones a consecuencia de esos decretos presidenciales, se hacen por este artículo ley, y solo pueden ser levantados por el presidente de Estados Unidos en cuanto en Cuba haya la liberación de todos los presos políticos, sin excepciones, la legalización de todos los partidos políticos, sin excepciones, de la prensa independiente y de los sindicatos obreros libres, y la convocatoria de elecciones libres pluripartidistas con supervisión internacional. Solo en ese momento se puede levantar el embargo. Y yo quiero agradecerte tanto eso, Lincoln. Bueno, es que, fíjate, en el Congreso americano se sigue hablando de Cuba. No se habla de Vietnam. No se habla de China, mucho menos de los opositores en China. Oye, que son heroicos, por cierto. Sí. Yo admiro mucho los opositores en China y en Vietnam también. Pero nadie habla de ellos, porque al contrario, lo que hay para Vietnam y para China es miles y miles y miles de millones de dólares para los regímenes, en inversiones y en financiamiento y en créditos y pueden continuar agrediendo, pueden continuar reprimiendo a sus pueblos sin fin. Pero en el caso de Cuba no puede haber una normalización de relaciones económicas con Estados Unidos hasta que no se produzcan las tres condiciones, o sea, que no se le quiten las cadenas a los cubanos. Exacto, hasta que no tengamos un Estado democrático y se nos respeten nuestros derechos, que es lo mínimo que podemos pedir, ¿no? Exacto, y fíjate, la realidad, Liu, es que, bueno, en la ley está lo que acabo de describir, las tres condiciones. Pero en la praxis, en la práctica, ¿te acuerdas que te hablé del respeto que ya yo sentí hacia los cubanos cuando llegué por Ileana Ros-Lehtinen? Ella lo había logrado. Ha continuado y se ha profundizado ese respeto y naturalmente el poder en el Congreso de los cubanoamericanos. Entonces, en la práctica, el embargo está en manos de los congresistas cubanoamericanos. El Congreso americano levantaría en 3 días el embargo si se lo piden los congresistas cubanoamericanos. Pero los congresistas cubanoamericanos son patriotas, quieren la libertad de Cuba
y no van a aceptar una transición de mentirita. Gracias a Dios. Porque eso es lo que nos quieren imponer, al parecer. ¿Cuánto tiempo estuviste en el Congreso de los Estados Unidos? 18 años. 18 años. Cuando te retiraste, ¿creas la Rosa Blanca o te unes a la Rosa Blanca? Bueno, la Rosa Blanca, en enero de 1959, fue fundada por mi padre para denunciar a los fusilamientos, que por cierto es lo que más le admiro de su vida, porque en contra de la opinión pública mundial, en contra de la opinión pública cubana, en contra de Batista, que le dijo, ¿cómo vas a hacer eso? De ninguna manera. En contra de Estados Unidos, para denunciar el horror que ya comenzó en esos primeros días, los fusilamientos, muchas veces tras circos romanos, sin juicios, en una forma dantesca, para condenar esos fusilamientos. Mi padre fundó la Rosa Blanca, y así que, naturalmente, el hecho de que cuando yo dejé el Congreso de Estados Unidos, ¿no?, en 2011, fundáramos el Instituto La Rosa Blanca para mantener al día el ideario de la Rosa Blanca. Verdad, que había sido creado es otro tema, ¿no? El 28 de enero del 59. Sí, porque la Rosa Blanca, para denunciar los fusilamientos, comenzó y se formó en enero del 59, el 28 de enero, en Nueva York, con unos emigrados, ni siquiera con exiliados. En ese momento eran como 15 que se reunieron en la cafetería de lo que hoy es el Hotel W, que antes se llamaba el Belmont Plaza, en Lexington y la 49. Ahí en una cafetería se reunieron el 28 de enero de 1959 un pequeño grupo de cubanos, casi todos emigrados, ni siquiera exiliados. Habían ido a pelear en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, o sea, contra los fascistas, y se habían hecho sus vidas en Nueva York. Eran emigrados. Pedro Peña, Georgie Fernández, los poquísimos fundadores de la Rosa Blanca. Pero efectivamente, cuando dejé el Congreso en enero de 2011, desde ese momento he estado trabajando en el Instituto La Rosa Blanca, que por ejemplo tenemos un blog donde recibimos artículos tanto del exilio como desde dentro de Cuba. Está el ideario, el programa para la reconstrucción de Cuba, ahí las ideas, que fue el producto de toda una vida de estudio y de devoción y amor por Cuba de Rafael Díaz Valar. Todo eso está en la página digital, larosablanca.org, y también porque, hombre, le damos en todas las formas que podamos nuestra solidaridad, ¿no?, a los cubanos que luchan por la libertad dentro de Cuba. Por esas razones, se fundó el Instituto La Rosa Blanca. Oh, muy bien, para apoyar como a la causa de la libertad y a la oposición cubana. Exacto, y para mantener al día el ideario, porque las ideas para la reconstrucción de Cuba de Rafael son muy importantes y maravillosas. Yo que me las he leído me quedé enamorada. Yo veo que tú has escrito, por ejemplo, y haces énfasis en esa idea de que Cuba debería ser un país de propietarios y no de proletarios. Sí. Pero fíjate, entre las ideas ahí de la Rosa Blanca, las ideas fuerza, está cómo lograrlo. Sí. Hay que lograr lo que no se pudo lograr en la Primera República. Cuando comenzó la Primera República y los mambises, los que habían luchado por la libertad durante tantos años,
fueron excluidos de la economía. Y entonces los que habían luchado conjuntamente con la colonia, o sea, con los españoles, los que después, hombre, eran gente muy rica, podían mandar sus hijos a estudiar a España, a Europa, a Estados Unidos, y habían sido autonomistas, naturalmente querían dádivas, querían migajas de España, pero no querían la libertad de Cuba, no querían la república, se opusieron vehementemente a la república, pero llegó tras la intervención americana. Después, entonces, cuando se retiraron los Estados Unidos en 1902, ¿quién constituyó los gobiernos? ¿Quiénes eran los ministros, embajadores? Gente que había sido autonomista, que habían sido antirrepública, y los mambises quedaron totalmente descapitalizados, y la única forma en que pudieron empezar a participar en la república que ellos mismos habían creado, que ellos mismos habían podido crear, era a través de la política, fue a través de la política. Por eso los primeros 5 presidentes, por ejemplo, de la república fueron o el delegado de Martí o héroes de la guerra. Ahí sí, en la política, los mambises pudieron tener gran prominencia, pero no tenían el poder económico. Claro. Entonces, lo que hay que lograr es que el pueblo tenga acceso a financiamiento, y que no solo sean, porque ahora vamos a tener, imagínate el peligro de que sea Cuba como una, acuérdate, siempre está el peligro de, como vemos en Rusia, que se vayan renovando los dictadores, se vayan entregando, se vayan repartiendo el poder económico los que lo tuvieron bajo el comunismo, ¿no? Entonces, lo que hay que lograr es ese reciclaje, ¿no?, que vemos con lo que pudiéramos llamar el putinismo moderno. Eso hay que evitarlo, y para evitar eso tenemos que lograr, por ejemplo, a través de la creación del Banco de Fomento de la pequeña y mediana empresa, que el pueblo, los emprendedores especialmente, tengan posibilidad de lograr financiamiento para que se creen cientos de miles de pequeñas y medianas empresas. Entonces, por ejemplo, 2 ideas concretas: de las inversiones extranjeras que irán para Cuba Libre, para crear empresas nuevas, una parte importante de esas inversiones debe ser utilizada para financiar la compra de acciones en esas empresas que se van a ir creando por los trabajadores cubanos en esas empresas. Y entonces, naturalmente, van a tener que lograr préstamos, ¿no? Se le tendrá que prestar a los trabajadores cubanos para que puedan comprar acciones en sus propias empresas y por lo tanto ser dueños de sus propias empresas. Esos préstamos podrán ser pagados por los trabajadores cubanos con una parte de sus sueldos que irán ganando en esas empresas. Pero el concepto de que el trabajador cubano sea dueño, parte dueño de las empresas, es importantísimo, porque, o sea, que se logre un capitalismo martiano, un capitalismo de todos y para el bien de todos, como tú tantas veces has repetido, un país de propietarios, no de proletarios. Otra idea concreta de las ayudas que se van a ir obteniendo, por ejemplo, del Congreso americano. Yo sé, porque eso ya, imagínate, lo tenemos hablado, el Congreso americano, en cuanto venga la transición, va a dar una ayuda importantísima para la reconstrucción de Cuba. Y también, hombre, otras entidades en la comunidad internacional, otros orígenes en la comunidad internacional también darán ayudas para la reconstrucción de Cuba. Bueno, hay que lograr que una parte importante de esas ayudas internacionales permitan efectivamente propietarizar al pueblo cubano, que tengan acceso los cubanos, cuando un cubano tenga una idea para un negocio, un pequeño negocio, que tenga financiamiento, claro, para la creación de una pequeña empresa, a través del, como dije, el Banco de Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa y otros conceptos así, concretos, ideas concretas
para la reconstrucción de Cuba. Ese es el ideario, ese es el cuerpo de pensamiento que trabajamos para mantener al día, para que esté disponible para los legisladores de la Cuba democrática que se acerca, y se pueda crear una Cuba de propietarios, una Cuba donde tengan acceso los cubanos a financiamiento, no como al comienzo de la República, cuando los autonomistas y los grandes los que tenían ya el capital desde la era anterior, fueron los que siguieron con el poder económico. Claro. Y entonces, a ese momento de transición, ¿cómo tú crees que vamos a llegar los cubanos, lo mismo los exiliados que en la oposición? ¿Cómo vamos a lograr que los Castro entreguen el poder? Bueno, los Castro nunca van a ceder voluntariamente el poder. Los regímenes totalitarios solo entienden la presión. Y la única vez que ha habido un alivio para el pueblo de Cuba es cuando Fidel Castro, por ejemplo, o ahora el apéndice, ¿no?, de Fidel Castro, que está en el poder, por lo menos con los títulos, ¿no? Cuando ellos sienten presión es que algunas veces ellos relajan la condición de vida, hacen un poco mejor la condición de vida de los cubanos. Ellos lo único que entienden es la presión. Entonces, hombre, de la misma forma que Franco o Trujillo nunca hubieran soltado el poder voluntariamente, los Castro tampoco lo van a hacer. Pero lo que sí vimos en el caso de Franco, en el caso de Trujillo, en el caso de tantas otras dictaduras, que cuando murieron o cuando los murieron, como en el caso de Trujillo, hubo transición democrática. En cada caso, diferente por cierto cada caso, pero en cada caso hubo presión internacional. Claro. Y por eso luché tanto dentro del Congreso y continúo luchando por la solidaridad internacional con el pueblo de Cuba. Por cierto que eso es nuestro peor enemigo, es la falta de solidaridad. Sí, desgraciadamente en eso... A Franco y a Pinochet nunca se invitaron a conferencias internacionales. O sea, la falta de solidaridad internacional es el peor enemigo que tenemos. Pero, gracias a Dios, pues tenemos la solidaridad de Estados Unidos, muchas veces a pesar del presidente, como ahora, o hasta peor, cuando Clinton, pero está codificado esa política, y este es un pueblo muy noble. Por cierto, tenemos amigos, ¿no? Tenemos amigos en otras partes del mundo, pero reitero que la falta de solidaridad es nuestro peor enemigo. Sí, no, y ahora hay alguna línea dentro de la oposición cubana, dentro de una parte de la oposición, que está intentando pues hacer una presión en las calles con numerosos activistas para llegar a realizar una gran protesta nacional. Hay organizaciones que están buscando pues aumentar los activistas en sus filas para también hacer una presión interna. Exacto, sin duda. Están clarísimos. Los patriotas de Oriente, la UNPACU, los Antunes. Si no se logra ese tipo de presión, un sistema totalitario no cede. Y esa es lo que nos enseña la historia. Ahora bien, nunca podemos olvidar, mejor dicho, nunca podemos olvidar que la situación de los Castro es insostenible. Yo sé que algunas veces, o sea, son muchos años, ¿no?, que han pasado y mucho dolor, y por lo tanto es difícil recordar esto muchas veces, pero tenemos que hacerlo. Es insostenible la situación de los Castro. No hay instituciones. Lo único que hay es el oprobio y la represión. Pero mientras que hubo una época, naturalmente, hay que admitirlo, en que Fidel Castro tenía apoyo entre el pueblo, cierto apoyo entre el pueblo. Hablamos de, por ejemplo, los comienzos, cuando se enamoró el pueblo de Cuba de él. Sí, como el mundo entero. En estos momentos, lo único que tienen los Castro es el oprobio, el rechazo,
sea, la repulsión del pueblo de Cuba, y se mantienen a base de la violencia. Eso no es sostenible. Esa finca particular que ellos tienen, sin instituciones ninguna, solo basado en el terror, esa finca particular de los hermanos Castro no es sostenible para ellos. Siempre tenemos que recordar eso. Sí. Y que por lo tanto se acerca la libertad de Cuba, y mientras más preparados podamos estar mejor para ayudar en la reconstrucción de Cuba. Claro. Mira, yo siempre he tenido una duda, cambiando de tema, ¿cuál es la diferencia entre el Congreso y el Senado? Porque como nosotros, bueno, yo no estoy acostumbrada a vivir en democracia, pues no lo tengo claro. El Congreso incluye el Senado. Tiene la Cámara de Representantes y el Senado. Son dos cámaras. Pero yo sé por qué haces la pregunta, porque normalmente se dice Ileana Ros-Lehtinen y Nomario de Velar son congresistas. Exacto. Y Bob Menéndez es senador. Por eso entonces congresista, o sea, Congreso y Senado. No definiría la situación si se dijera representante y senador. O sea, la Cámara de Representantes y el Senado, ambas cámaras constituyen el Congreso. Oh, ya. Sí. Y entonces es interesante porque en la mayoría de los países que tienen dos cámaras, que tienen Cámara de Representantes y Senado, el presidente del Congreso es el presidente del Senado. Pero en Estados Unidos el presidente del Senado es el vicepresidente de la República. Y el presidente del Congreso, hombre, se ve, por ejemplo, cuando va un dignatario, la semana que viene, por ejemplo, va a ir el presidente de Ucrania a hablar a la sesión conjunta del Congreso. ¿Quién preside? ¿Quién es, por lo tanto, el presidente del Congreso? El presidente de la Cámara, que aquí le dicen Speaker. Pero el presidente de la Cámara en Estados Unidos es el presidente del Congreso. Por eso lo ves presentando a los dignatarios, incluyendo los jefes de Estado extranjeros que hablan ante el Congreso. El presidente de la Cámara es el presidente del Congreso. Es una curiosidad, porque no conozco otro país donde el presidente de la Cámara, que se supone que es la Cámara Baja, que yo no comparto esa idea, por eso nunca me ha gustado esa terminología, Cámara Baja y Cámara Alto. No, la Cámara Baja aquí no es en mi opinión no es la Cámara, porque el presidente de la Cámara es el presidente del Congreso, y las leyes, por ejemplo, cualquier ley aquí que imponga un impuesto tiene que surgir en la Cámara, no puede surgir en el Senado. Si surge en el Senado no es legal, viola la Constitución. La Cámara de Representantes es extremadamente poderosa, hasta el punto de que el presidente de la Cámara es el presidente del Congreso. Wow, qué bien. Pues bueno, te agradezco esa respuesta porque yo no lo tenía nada claro. Sí, es se entiende perfectamente por qué se tiende a diferenciar entre Congreso y Senado, porque se llama congresistas a los miembros de la Cámara y senadores a los miembros del Senado, pero por eso hice esa demasiado larga explicación. No, pero gracias, porque ahora entiendo que el Senado forma parte del Congreso. Yo pensé que era una cosa parecida al Congreso, diferente, separado. La Cámara y el Senado, los dos. Vale. Estuviste casi 20 años representando al estado de la Florida, me dijiste, en el Congreso. ¿Cuál fue tu mayor logro? Bueno, la codificación fue muy importante del embargo, porque le quitamos al presidente de Estados Unidos, nunca se ha hecho, por cierto, en la historia de Estados Unidos, antes ni después, le quitamos la política exterior sobre un país al presidente de Estados Unidos. En el caso de Cuba, pusimos en la ley, como dije anteriormente, que para que pueda haber una normalización de relaciones económicas, tiene que haber una transición democrática en Cuba. Eso es lo que se llama la codificación del embargo, cuya esencia es la solidaridad con el pueblo de Cuba. Esa es la razón del embargo, solidaridad con el pueblo de Cuba. Creemos que el pueblo de Cuba se merece esas tres condiciones. O sea, elecciones libres, ¿no? La legalización de los partidos políticos, los sindicatos obreros, de la prensa y la liberación de todos los presos políticos. Se merecen los cubanos esos pasos y por eso existe el embargo. Así que yo creo que lo más importante que logré hacer, hombre, naturalmente también, sin ninguna duda, fue importante
la legalización centroamericana, que aquí se llamó Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act, por sus siglas en inglés NACARA. Aproximadamente 500,000 personas, en su gran mayoría centroamericanos, recibieron la residencia legal en Estados Unidos por una ley que yo pude ponerle una enmienda en el presupuesto del Distrito de Columbia. Pero bueno, eso fue en 1997. Esos fueron, yo creo, los logros, ¿no? Así que de más ¿Cuál importancia. crees que ha sido tu mayor fracaso? Mira, yo hubiera querido, y tengo que admitir que trabajé mucho durante esos 18 años por ver los pasos, que se tomaran pasos para que el Partido Republicano, que hubiese una mayor afinidad entre el Partido Republicano y los hispanos en Estados Unidos. Sí. El hecho de que no lo logré, yo creo que va a ser desafortunado para el futuro de Estados Unidos. O sea, dejará de contribuir a la necesaria, a que se alternen, ¿no?, los partidos políticos en el poder, en la presidencia. Así que yo creo que eso fue algo que hubiera querido lograr y no lo logré. Mejor, por lo menos no como yo hubiera querido. Okay. Si al morir te recibiera Dios, ¿qué te gustaría que te dijera? Bueno, mi mayor esperanza es poder reunirme nuevamente con mi hijo Lincoln Gabriel, que se fue en mayo de 2013. ¿Qué le dirías a los cubanos y a los venezolanos que nos están escuchando? ¿Qué le diría a los cubanos y a los venezolanos? Que la libertad se acerca, que, como dije anteriormente, es insostenible la finca particular de los hermanos Castro en Cuba. Es una situación antinatural, es una situación anticubana, es la anticuba. La anticuba no es sostenible. Por lo tanto, se acerca la libertad, y se acerca la libertad también en la colonia de los Castro, que hoy en día es Venezuela. Eso tampoco es sostenible, esa colonia. Así que la libertad llegará pronto a ambos países. ¿Te gustaría agregar alguna cosa antes de que nos despidamos? Solo las gracias, Liu Santi Esteban, por tu amistad, por la forma que tú eres, por tu solidaridad con los cubanos, con los que luchan. Eres una cubana admirable, y te doy las gracias por eso. Y también a Jotavis, por su patriotismo, por la forma que él es, y a ambos por esta oportunidad. No, muchísimas gracias a ti. Ha sido un honor tremendo y una emoción tremenda poder hablar contigo esta noche. Espero verte pronto. Bye. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo.